Barbadilla. ¿Qué tienen que decir justamente las víctimas de Barrios Altos, de La Cantuta, los delitos por los que Alberto Fujimori está condenado? Estamos con Carlos Rivera, él es abogado de IDL, para tener mayores detalles. ¿Qué tal, doctor Rivera? ¿Cómo está? Bienvenido. Lorena, buenas tardes. Un gusto de conversar contigo. Le pediría su reacción a este fallo porque la idea que siempre escuchaba, defendían, era esto no puede darse porque la Corte Interamericana ha ordenado que se suspenda cualquier liberación de Alberto Fujimori. Mira, sí, justamente el paso hacia adelante, o mejor dicho, creo que hacia el vacío que ha dado el Tribunal Constitucional está en el sentido de que a partir de ese momento entramos a una circunstancia en la cual el Estado peruano se presenta ante el sistema interamericano como un Estado que incumple y que se coloca en una posición de rebeldía frente a las decisiones y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué razón? Porque desde la resolución de supervisión y cumplimiento de abril del año pasado, en la cual la Corte reiteró sus criterios para poder facilitar un indulto humanitario en el caso de Fujimori, los cuales sin duda alguna no se habían cumplido, y esa es la razón por la cual determinó que el Estado peruano debía abstenerse de ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional que ordenaba esa libertad. Desde ese momento hasta la fecha no ha ocurrido absolutamente nada y por lo tanto estábamos en una situación, llamémoslo jurídica, en la cual imperaba la resolución de supervisión de la Corte Interamericana. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, sobre la base de un auto en el que no emite ningún tipo de consideración al respecto, está disponiendo el cumplimiento de una sentencia que está manifiestamente contraria a una decisión del Tribunal Interamericano. Doctor Rivera, aquellos que defienden los fueros del Tribunal Constitucional aseguran que el Estado peruano está facultado a desconocer una sentencia de la Corte Interamericana cuando afecta su soberanía nacional. Y en este caso, la soberanía nacional, siendo la última instancia del Tribunal Constitucional, ordena la liberación de Alberto Fujimori. Mira, en realidad esa es una posición absolutamente equivocada. No basta leer los términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para entender con mucha claridad que un Estado, cuando firma un convenio o un tratado internacional como la Convención Americana, eso significa que el Estado, por decisión propia, está sometiéndose a una jurisdicción de carácter internacional que es la que ejerce la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ese nivel de sometimiento no solamente es propio de las democracias, sino de los países que respetan los derechos fundamentales. Ha sido muchas veces señalado, ha sido muchas veces desarrollado no solamente por la Corte Interamericana, sino también por el Tribunal Constitucional peruano, por lo menos en las últimas 2 décadas, de manera constante y reiterada. No hay ningún tipo de vulneración, afectación a la soberanía, porque si no, en realidad no podríamos entender todo ese proceso de convivencia de la comunidad jurídica internacional luego de la Segunda Guerra Mundial. Digamos, no somos una provincia excluida de las relaciones internacionales y de los efectos del derecho internacional. Por eso es que la jurisdicción de la Corte Interamericana es una jurisdicción completamente legítima que justamente tiene por finalidad respetar los derechos fundamentales de las personas y determinar una actuación de acuerdo al derecho internacional de los estados cuando existen violaciones o vulneraciones graves como las que se produjeron en los casos de Barrios Altos y La Cantuta. En el caso, entiendo por sus declaraciones que usted ya tiene un carácter más resignado. Entiende o entendería que Alberto Fujimori sí va a ser liberado, sí va a salir del penal de Barbadillo. En esa línea, lo que también coincidían muchos expertos era que no volvería a darse el escenario de años atrás, que es excarcelado Alberto Fujimori y luego regresa a prisión. Es decir, que si ahora sale, permanecería en libertad. Mira, no me podría yo resignar ante una vulneración de este nivel y de esta gravedad del derecho internacional. En realidad, el hecho que esté tranquilo no significa que
hayamos tomado o estemos por tomar acciones de carácter internacional, primero ante la propia Corte Interamericana. Estamos bajo un proceso de supervisión de cumplimiento. La Corte Interamericana, recordarás, Lorena, que la semana pasada le pidió al Estado peruano que el día miércoles 6, es decir, mañana, informe cuál es el estado de cumplimiento de la resolución de abril del año pasado. Y sobre esa disposición o sobre ese informe la Corte va a intervenir. Yo estoy absolutamente seguro que, dada esta circunstancia, la Corte va a pronunciarse en el mismo sentido que el año 18, en el mismo sentido que el año pasado, en la dirección de disponer que el Estado peruano remueva las disposiciones de derecho interno, le hace anular las resoluciones que está ordenando la liberación del señor Fujimori, y eso seguramente va a significar el llamado a una audiencia de supervisión de cumplimiento en los siguientes días, y sobre la base de eso la emisión seguramente de una tercera resolución de supervisión de cumplimiento en la cual la Corte va a decir lo mismo, de eso estoy completamente seguro, de lo que ha dicho ya el año 18 y el año pasado, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, doctor Rivera, por sus reacciones a lo que ha sido esta decisión judicial. El Tribunal Constitucional ha ordenado la inmediata excarcelación de Alberto Fujimori.